Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Duke y Dama. Hoy os traemos una propuesta. Duke y yo queremos poner en marcha una nueva iniciativa para el mes de septiembre. Queremos reivindicar dentro de la comunidad lectora el género de aventuras y lo vamos a hacer proponiéndoos el Septiembre Aventurero. Queremos animaros a leer libros de aventuras durante este mes, ya que nos parece una época ideal para esta propuesta. Como ya os hemos dicho en más de una ocasión, para nosotros septiembre es el verdadero principio de año. Despertamos del letargo del verano y todos los proyectos en cualquier ámbito, laboral, estudiantil, etc., se vuelven a poner en marcha. Y por lo tanto, se inician todas las aventuras en las que nos vamos a embarcar. Este género es uno de nuestros favoritos. De hecho, en nuestro club de lectura tenemos un apartado solo para él, que se llama el Club Verne. Así que ahí os dejamos esta iniciativa y os animamos a que leáis novelas de esta temática durante el mes de septiembre. Nosotros hemos hecho un poco de trampa, ya que este verano acabamos de leer una gran novela de aventuras, Los Diablos de Abercrombie. Magnífica, por cierto. Ha sido una lectura estupenda, como todo lo que escribe este señor. Y para ir abriendo boca, os vamos a dejar alguna propuesta. Tenéis literalmente, y nunca mejor dicho, miles de libros donde escoger. Empezando por Julio Verne, pasando por Tolkien o Dumas, en fin, multitud de autores clásicos y también modernos, integrantes de la literatura más actual. Y bueno, si os interesa uniros, usad el hashtag #septiembreaventurero todo junto y así sabremos que os habéis adherido a la iniciativa y nos alegrará mucho saberlo. Dicho esto, os dejo con Duke, que os va a hacer algunas sugerencias. La novela de aventuras, a grandes rasgos, se puede definir como un género literario que narra los desafíos a los que se enfrenta un protagonista o grupo de personajes protagonistas a lo largo de un viaje. Y dentro de esa definición, y aunque haya sido en origen concebido como un cuento, tenemos El Hobbit, que representa uno de los mayores exponentes dentro del género fantástico y su subgénero de las aventuras. La historia del Hobbit es muy conocida, ya sea porque se haya leído el libro o se haya visto la serie de películas que se hicieron sobre este libro, una trilogía bastante chula. Y bueno, como sabéis, y si no os lo refresco yo, se narra precisamente un viaje del personaje principal que se va enfrentando a una serie de sucesos y peligros y que en algunos puntos adquiere incluso tintes épicos. En esta ocasión vamos a analizar la edición de Minotauro, esta edición de Minotauro tan chula, ilustrada por Jemima Catlin y que es la versión íntegra de la historia. Hacemos esta aclaración porque mucha gente al ver el tipo de dibujo se piensa que es una adaptación infantil y no es el caso. Es un libro que está encuadernado en tela editorial, con detalles en dorado muy chulos, pesa bastante y ahora veréis el porqué, que tiene un total de 375 páginas si contamos el mapa del final, y que ha sido traducido por Manuel Figueroa. Este libro es una preciosidad desde las pastas hasta el último detalle que os podéis encontrar dentro. Está ilustrado a color, tenemos un papel satinado, aquí también tenemos el primer de los mapas, donde escriben cómo llegar a la cueva de Smaug, con las runas enanas y las otras runas que van descubriendo. Una historia muy interesante, en un papel satinado, con muy buena letra, ilustraciones que se van incorporando al texto, el texto va bordeando muchas veces a las ilustraciones. También tenemos otras a página completa, como esta de aquí. Tenemos un grupito de elfos, parece, descansando en un claro. Y bueno, tenemos muy buena letra, muy buenos márgenes. Y esta calidad hace que el libro en sí sea, eso sí, un poquito pesado y robusto en su constitución. O sea, pesa bastante el libro, pero es porque tiene muy buen papel.
Son 375 páginas, como hemos dicho, completamente satinadas, con muchas ilustraciones muy chulas. Vamos a ver qué nos dice la sinopsis. El gran clásico moderno para todas las edades con nuevas ilustraciones a color. Uno de los libros más influyentes de nuestro tiempo según The Times. Bilbo Bolsón disfruta de una vida sencilla y agradable y rara vez se aventura más allá de la despensa de su agujero hobbit de bolsón cerrado. Pero su idílica existencia se verá perturbada cuando el mago Gandalf y una compañía de 13 enanos irrumpan en su hogar para embarcarlo en una aventura que tiene como objetivo asaltar la guarida de Smaug el Terrible, un enorme y peligroso dragón. Una saga espléndidamente escrita de enanos y elfos, duendes y trasgos terribles, una excitante épica de viajes y aventuras mágicas que alcanza al fin un clímax devastador según The Observer. Esta edición es muy chula y la historia, bueno, es entrañable. Dio origen a los demás libros que hay sobre la Tierra Media, los Hobbits, el Anillo y todos los demás que están, pero este fue el primero que se publicó y es una verdadera gozada. Dentro de la premisa de las novelas de aventuras, La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson casi la podemos encuadrar en el género histórico, ya que la trama se desarrolla 100 años antes de su fecha de publicación. Se desarrolla sobre el 1700, este libro se publicó en el 1883. Y en él tenemos un viaje en pos de un tesoro y los peligros que entraña dicha empresa. Es una obra muy famosa y muy representativa de lo que es la novela de aventuras. Vamos a analizar la edición que tenemos de Salvat, perteneciente a la serie Grandes Novelas de Aventuras, y como podéis ver es una preciosidad. Está encuadernado en Heltex con detalles en dorado, es un ligero grabado en dorado, todas las sombritas, ya hemos visto algunos de estos libros en el canal, todo lo que son las sombras, y bueno, más que las sombras, los reflejos de la luz están en este dorado muy chulo, aquí en el sable del pirata, en el gorro, en la capa, los acantilados, es una preciosidad. Los lomos son una chulada, y aquí bueno, tenemos el loguito de la colección. Este libro es ilustrado con las ilustraciones de George Rooks, parece ser las ilustraciones originales con las que se publicó, y tiene un total de, sin contar la parte final, un total de 292 páginas. Tenemos un papel muy aceptable, suavecito, con un tono un poquito marfil, tenemos una buena tinta oscura, con buena letra, se lee muy bien, tenemos buenos márgenes, y vamos a ver si localizamos algunas de las ilustraciones que son de estilo aquí como si fuesen grabados, que le dan siempre un toque muy clásico, pero muy chulo, muy bonito, que acompaña mucho la historia, sobre todo estas novelas de aventuras con este tinte tan histórico. La historia es archiconocida, se han hecho muchas películas, se han hecho muchas versiones en dibujos, en ciencia ficción, pero vamos a leer la sinopsis de internet para refrescarla un poquito. Al día siguiente de la muerte de su padre, Jim Hawkins descubre casualmente un extraño mapa en el baúl de un viejo pirata que ha muerto en su posada. El mapa será responsable de una emocionante expedición a una isla desconocida en busca del mítico tesoro del Capitán Flynn. Pero la aventura será también una especie de viaje de iniciación para Jim, que de huérfano desvalido pasará a convertirse en adulto, obligado a tomar decisiones por la fuerza de la adversidad y el deseo del triunfo. Una novela admirablemente construida, tanto por el propio interés de la intriga como por el carácter de sus vigorosos personajes y el lenguaje inconfundible de los mismos. Es una historia que es tremendamente buena, es una maravilla y, como hemos dicho, un gran exponente de las novelas de aventuras. Si tuviéramos que elegir a un autor como representante de la novela de aventuras, sin duda sería Julio Verne, ya que su extensa producción literaria se centra casi al completo en este género, y de entre todos sus libros, quizás el que mejor encaja es precisamente este, La Vuelta al Mundo en 80 días, ya que desde el título nos están describiendo el viaje que se va a realizar. En esta ocasión, la trama se centra en el viaje por el viaje, en demostrar que, en esa época, era factible hacerlo, y en la apuesta que lo origina y que mueva a los personajes. La edición que tenemos aquí es la que pertenece a la colección Hetzel de RBA, y es una edición ilustrada inspirada en el original del siglo XIX de Pierre Jules Hetzel. Es una guapada desde el principio, como podéis ver, tenemos todos estos detalles en dorado, muy chulos, con esta cenefita que les queda muy bien. El lomo completamente también decorado con estos dorados que quedan muy bonito en la estantería, el loguito de atrás como siempre, y una calidad muy buena. Se las guardas con este mapa del mundo, y las ilustraciones que son
las originales que sacaron allá en la época de la publicación del libro. En este volumen también vienen otros 2 libros, Los forzadores de bloqueos y Fritz Flag. Como podéis ver, las ilustraciones son tipo grabado, al menos estas, y iremos viendo algunas más en el interior. El papel es muy suave, tenemos muy buena letra, un total, que ya no lo estoy diciendo, de 335 páginas entre los 3 libros, lo que es La Vuelta al Mundo en 80 días ocuparía en sí las primeras 259. Y bueno, tenemos muchas ilustraciones en este tipo grabado que siempre queda muy chulo. Acercaremos un poquito más para verlo. Son muy chulas. Tenemos una buena letra, buenos márgenes, muy buen papel, muy meloso, muy suave con este tono marfil al que estamos acostumbrados. Y bueno, una historia muy entrañable de la que ahora leeremos la sinopsis de internet. Phileas Fogg es un rico caballero británico que apuesta con sus colegas del Reform Club que es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. Parte de Londres acompañado de su mayordomo, Jean Passepartout, en una aventura que le llevará por Europa, América, Asia y África. En el trayecto lo persigue el detective Fix, convencido de que Fogg ha robado 55.000 libras del Banco de Inglaterra. Es la obra más popular de Verne y su mayor éxito de ventas, además de tener multitud de adaptaciones al cine en todos los tonos, desde el serio hasta el más cómico. Las minas del rey Salomón de Henry Rider Haggard es otro ejemplo de aventura de exploración y descubrimiento con búsqueda de tesoro, en este caso las legendarias minas de diamantes del rey Salomón. Este tipo de aventura son las que inspirarán películas como las de Indiana Jones y el Templo Maldito, además de tener su propia adaptación al cine. Nosotros tenemos la edición de Reino de Cordelia, con ilustraciones de José María Gallego y traducido por Susana Carral. Es un libro que está muy chulo, desde el principio, o sea, tenemos una cubierta muy chula, y aunque el dibujo es distinto, el que hay en la cubierta de dentro, también ilustrado, es una verdadera pasada, haciendo aquí una especie de continuo con un campo de batalla muy chulo. Y bueno, este libro tiene un total de 349 páginas y, como hemos dicho, es ilustrado, tenemos ilustraciones a todo color, un papel muy suave, casi satinado, tenemos buena letra, buenos márgenes, letras capitulares que quedan muy bien, muchas ilustraciones, muy buena letra. Y bueno, es una guapada de edición, la de Reino de Cordelia, para esta edición, esta versión de Las minas del rey Salomón. Vamos a ver qué nos dice la sinopsis. Considerada la primera novela moderna de aventuras ambientada en África, Las minas del rey Salomón se convirtió enseguida en un bestseller. Por primera vez, el héroe sufre los achaques de la edad, tiene mala dentadura, no se fía de su puntería e intenta quedarse tras la primera línea de combate para proteger su vida. Mezcla de acción y de misterio, por sus páginas se suceden escenas que poco tiempo después serían habituales en la saga de Indiana Jones, muchas de ellas con un componente esotérico perturbador. José María Gallego ilustra a color uno de los grandes clásicos de la literatura popular en una nueva traducción de Susana Carral realizada expresamente para esta edición. Vamos a ampliar un poco la sinopsis de internet, porque aquí hablan más bien de este libro y un poquito generalizado para que sepáis de qué va la historia para aquellos que no la conozcáis. En las tierras de África, en parte inexploradas, Alan Quatermain, el cazador de elefantes, se enrola en un viaje erizado de dificultades en busca de las portentosas minas del rey Salomón, una sucesión de peligros ocasionados por la naturaleza, las fieras o los nativos, que no entienden la idolatría de los blancos por las piedras, se interpondrán en su camino. De todo esto surge una pregunta esencial: si la civilización materialista y obsesionada por el dinero no será en el fondo más salvaje que estas tribus belicosas perdidas en el corazón de la selva. Preguntas que se hacían a finales del siglo XIX y que a día de hoy todavía son vigentes. Una historia que está muy bien, en una edición que es preciosísima. En el séptimo papiro de Wilbur Smith tenemos temas de aventuras con excavación arqueológicas en Egipto. Este tema también inspiraría a películas como la de Indiana Jones y El Arca Perdida, y además otras como La Momia. Este libro es de la editorial Duomo Ediciones. Tiene un total, aparte de ser un tapadura con sobrecubierta que tapa el libro, que bueno, tenemos un color liso, no tenemos la cubierta principal dibujada. Ha sido traducido por Daniel Zudnaitsky. Tiene un total de, sin contar pues otros libros del autor que vienen al fondo, 508 páginas. Y bueno, en cuanto a su estructura interna, tenemos un papel un poco rugosete, pero bueno, está bien, con este tono más crudito, una letra que se lee bien, tenemos buenos márgenes, una tinta bastante aceptable. Bueno, está bastante bien la edición que tiene.
Y no tiene ningún tipo de ilustración ni detalles al principio del capítulo, porque podemos observar, vamos a ver si encontramos, pero sí, parece que no tiene ningún tipo de ilustración ni detallitos, y veamos qué nos dice la sinopsis. De la exitosa saga egipcia de Wilbur Smith, una novela llena de misterio, aventuras y pasión. ¿Por qué comentan esto? Porque este libro pertenece a una serie de libros, no es el primero, pero al estar ambientado en la época moderna y no en la época del antiguo Egipto, que es donde sucede toda la saga, se puede leer de forma independiente. Como siempre, aconsejamos leer los libros en orden, pero en principio no tendría que haber ningún problema para poder leerlo este solo. El legendario tesoro de la tumba del faraón Mamosis permanece oculto desde que el escriba Taita tramara un plan para esconderlo. Ahora, 3000 años después, una atractiva arqueóloga y un aristocrático egiptólogo van en su búsqueda. Para conseguirlo tendrán que descifrar los enigmas del séptimo papiro, eludir trampas mortales y protegerse de los más violentos instintos de sus perseguidores. Bueno, una aventura de arqueología de lo más chula. Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas pertenece al género de aventuras de capa y espada, y en él encontramos intrigas palaciegas, desafíos, combates y el predominio del honor y el deber sobre los intereses mezquinos de los malvados. También encontramos otras de las características fundamentales de las novelas de aventuras, y es la presencia del protagonista como un héroe, la exaltación del atrevimiento y de la acción física, y la abundancia de peripecias. Nosotros tenemos aquí la edición ilustrada que pertenece a la colección de Planeta de Agostini, Alejandro Dumas ilustrado, y este libro tiene un total de, bueno, las ilustraciones como podéis ver son tipo grabado, y tiene un total de 423 páginas. Este libro ya lo hemos comentado anteriormente en el canal, y siempre nos hemos quejado de que la letra es pequeñita y la tinta es un poquito clara, pero bueno, es la edición que teníamos aquí a mano y queríamos sacarla, porque nos hace mucha ilusión las ilustraciones, eso sí son preciosísimas, en estos grabados que tienen, que forman parte de los originales de Maurice Leloir. En cuanto a la sinopsis, pues la vamos a leer de internet porque, como sabéis, no vienen en la parte de atrás de estos libros. Así que, a ver qué nos cuenta la web. D'Artagnan, un joven gascón de familia noble venida a menos, parte a París para cumplir su sueño de convertirse en mosquetero. Allí entabla una fuerte amistad con tres de ellos, Athos, Porthos y Aramis. Juntos se verán envueltos en todo tipo de peripecias, romances e intrigas políticas en contra del cardenal Richelieu. Bueno, una novela que está muy bien, archiconocida, también tiene muchas versiones cinematográficas y bueno, no podía faltar en una representación de novelas aventuras. Ahondando en el protagonista como héroe que hemos mencionado antes, no hay mejor ejemplo que el rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda. Aquí nos encontramos el máximo exponente de lo que son los de explotar y explorar el camino del héroe, donde al personaje se le encarga una misión, una gesta o una cruzada y nos muestra cómo la lleva a cabo. En este caso, el rey Arturo y sus caballeros corren infinidad de aventuras, incluida la búsqueda del Grial. Esta edición es de editorial austral, es el rey Arturo y sus caballeros de la tabla redonda, de Roger Lancel Green. Es un libro un poquito más pequeño que los otros. Tiene un total de 400 páginas sin contar la biografía y el índice. Y aunque es un poco pequeñito en tamaño, de todos es el más pequeño que estamos enseñando, tiene muy buena tinta, muy buena letra, un papel algo rugosete pero con muy buen gramaje. Se lee muy bien, los márgenes no están muy apurados, o sea que no estorban a la lectura. Y bueno, es una edición muy manejera y que nos gusta tener en casa. Vamos a leer un poquito de la sinopsis y la sacaremos de internet. En esta obra, Roger Lancel Green reunió con maestría y rigor la historia del rey Arturo y las aventuras de sus caballeros, reconstruyendo fielmente la leyenda que Thomas Malory escribiera hace más de 5 siglos. A diferencia de aquella versión de Malory, que era una colección de historias basadas en distintos romances franceses medievales, esta narración recrea de la manera más sencilla y completa el argumento principal de la leyenda artúrica, sin dejar cabos sueltos y con la coherencia narrativa que la hace accesible y atractiva para los lectores más jóvenes. En esta magistral versión, el reconocido autor inglés recrea el mundo mágico en el que transcurre una de las leyendas más grandes de todos los tiempos y nos muestra las andanzas, triunfos y aventuras de nobles y valientes caballeros, reyes, magos, dragones. Un legado que nos recuerda que algunas historias no deben olvidarse jamás. Bueno, no habíamos dicho que la traducción ha sido a cargo de José Sánchez Compañ. Y bueno, eso. Todo lo que son mitos artúricos siempre es una gran lectura y una gran aventura. Dentro de las novelas de aventuras escritas por autores contemporáneos, además de Wilbur Smith, otros ejemplos serían Ángeles y demonios, de Dan Brown. Nosotros tenemos la edición de Umbriel, es un tapa blanda, con solapa,
con la traducción de Eduardo G. Murillo y un total de 606 páginas. Esta edición tiene buena letra, buenos márgenes, una tinta bastante visible, consistente, que a pesar del paso del tiempo, ya tienen un tiempo estos libros, se conservan muy bien tanto en papel como en letra. Y vamos a ver qué nos dice la sinopsis. El arma más poderosa creada por el hombre, una organización secreta sedienta de venganza, y apenas unas horas para evitar el desastre. La eterna pugna entre ciencia y religión se ha convertido en una guerra muy real. En un laboratorio de máxima seguridad aparece asesinado un científico con un extraño símbolo grabado a fuego en su pecho. Para el profesor Robert Landon, no hay duda, los Illuminati, los hombres enfrentados a la iglesia desde los tiempos de Galileo, han regresado. Y esta vez disponen de la más mortífera arma que ha creado la humanidad, un artefacto con el que pueden ganar la batalla final contra su eterno enemigo. Acompañado de una joven científica y un audaz capitán de la Guardia Suiza, Landon comienza una carrera contra el reloj en una búsqueda desesperada por los rincones más secretos del Vaticano. Necesitará todo su conocimiento para descifrar las claves ocultas que los Illuminati han dejado a través de los siglos en manuscritos y templos, y todo su coraje para vencer al despiadado asesino que siempre parece llevarle la delantera. Aquí tenemos una aventura en pos del conocimiento y con sociedades secretas, misterios, asesinatos, todo un gran acierto de literatura contemporánea. Otro ejemplo de un autor contemporáneo que centra su historia también en tiempos no tan antiguos, principios del siglo XX en este caso, es Alberto Vázquez Figueroa con su obra Manaos. Este libro pertenece a RBA, es una tapadura que tiene un total de 255 páginas. Es más cortito que los otros que hemos estado viendo. Tenemos buena tinta, tenemos buena letra, buenos márgenes, un papel, bueno, normalito, pero con un buen gramaje. Y una historia de la que vamos a leer la sinopsis ahora mismo. En Manaos, perdidas en medio de la selva amazónica, se encuentran las explotaciones de caucho del argentino Sierra, un despiadado terrateniente que esclaviza a los indios y los somete al hambre y al látigo para aumentar los beneficios de su producción. Entre los esclavos se encuentra el nordestino, que fue a parar allí por una deuda que nunca logrará pagar. El gringo, un antiguo guardaespaldas de Sierra, condenado a la esclavitud por acostarse con Claudia, la amante del patrón, y Ramiro Poco Poco, un indio auca recién llegado a la plantación. Cuando Sierra parece decidido a dejar a Claudia allí para satisfacer a los caucheros, lo insostenible de la situación determinará a estos tres hombres a rescatarla e intentar lo que hasta ese momento ningún hombre ha logrado: huir. En un viaje imposible a través de la selva, de las pirañas, de los animales salvajes y sobre todo de los hombres de Sierra, 4 personas están dispuestas a todo por su libertad. Tenemos aquí una aventura en la que tenemos una evasión de unas circunstancias y en un entorno muy hostil, plagado de desafíos, de retos y con muchas páginas en las que disfrutar de esta aventura tan apasionante. Otra novela de aventuras que transcurre en los tiempos modernos y está escrita por un autor contemporáneo es La última cripta, de Fernando Gamboa. Es el primer libro de la tetralogía Las aventuras de Ulises Vidal. Nosotros lo tenemos en formato digital, así que vamos a pasar directamente a ver lo que es la sinopsis. La última cripta arranca con el inexplicable descubrimiento por parte del protagonista, Ulises Vidal, submarinista y trotamundos, de una campana enterrada en un arrecife coralino en las inmediaciones de la isla de Utila, frente a las costas de Honduras. Ayudado por su amigo, el profesor de historia medieval Eduardo Castillo, descubrirán que la campana tiene un origen imposible, a menos que todos los libros de historia estén equivocados. Dispuestos a desentrañar el misterio, se lanzan en una trepidante búsqueda, a la que se unirá la arqueóloga mexicana Cassandra Brooks, por España, Centroamérica y África, arriesgando la vida en innumerables ocasiones y desentrañando un enigma tras otro, hasta que finalmente los tres amigos descubrirán un trascendental secreto oculto durante casi 7 siglos en lo más profundo de la selva mexicana, que alguien alcanzó las costas americanas mucho antes que Cristóbal Colón y ocultó allí un inconcebible secreto. Una interesante aventura en pos del conocimiento. Y cerraremos este muestrario de libros de aventuras con El camino olvidado de José Gil Romero y Goretti Irizarry. Este libro está escrito por un autor contemporáneo y situado en un tiempo antiguo, en este caso finales del siglo XV. Nosotros tenemos la edición de HarperCollins, es un tapa blanda con solapa, que tiene un total de 348 páginas, con este suerte de glosario que empezamos al final, y nos encontramos con una edición con un papel bastante suave, buen gramaje, buena letra, buenos márgenes, de fácil lectura. Tenemos letra capitular y algún que otro detallito al inicio del capítulo, pero aparte de eso parece que no haya más ilustraciones, ni dibujos, ni nada que nos oriente. Veamos que nos dice la sinopsis. Echó Dios al hombre del Edén,
y puso al oriente querubines y una espada encendida que se revolvía para guardar el camino del árbol. Esta es la historia del viaje apasionante que en 1493 emprende Fernando Corregidor y Valiente a la búsqueda del árbol perdido del paraíso. Guiado por un viejo mapa, comienza su andadura en la lujosa corte de Nápoles, revive su oscuro pasado en Cádiz y da el salto al fin del mundo conocido. En la peligrosa Gran Canaria, tierra fronteriza de buscavidas y aventureros, acabará embarcando en el segundo de los viajes que el almirante Colón emprende hacia las Indias. Esta es también la historia de Daida, la canaria rebelde, la del inquisidor Freixo Torquemada. Esta es la historia de la sayida árabe Gesa Buneder, hija y nieta de astrónomos. En el camino de Fernando, no solo se interponen asesinos, esclavistas y hasta los temibles indios caníbal, sino una sombra, un hombre llamado Conrado Racú, que busca el árbol del conocimiento y que, como el propio Fernando, también tiene las manos manchadas de sangre. Fernando descubrirá su destino, más allá de los mares y los monstruos que habitan los mapas. Y el antiguo asesino, el hombre oscuro, que una vez se perdió por el camino, está a punto de encontrarse consigo mismo. Bueno, pues, una búsqueda de conocimientos y secretos bíblicos tiene una pinta tremenda y tenemos muchas ganas de leerlo. Y eso es todo por hoy. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Como siempre, mandamos un fuerte abrazo a nuestros seguidores. Y para los que nos habéis visto por primera vez, os animamos a suscribiros al canal. También os informamos de que podéis acceder a nuestros vídeos en acceso anticipado en nuestra página de Patreon. Y que los que os decidáis a ser nuestros mecenas, tendréis vídeos exclusivos para miembros de forma alterna. Un vídeo extra de Porque te quiero, que es una especie de vídeo de novedades literarias, aunque no es exactamente así, donde hablamos de libros interesantes que no tienen por qué ser forzosamente nuevos. Pueden ser libros que ya tienen un tiempo y que queremos adquirir o al menos hablaros de ellos, porque nos resultan llamativos. Y también podéis encontrar nuestro Starbooks, que son vídeos con las valoraciones de nuestras lecturas, tanto recientes como pasadas. La idea es que los conozcáis desde nuestra experiencia con ellos, algo de los libros y cuál es la nota que les hemos dado. Y bueno, una vez explicado esto y dentro de la mecánica de esta plataforma, os pedimos que nos dejéis un like. Os recordamos que activéis la campanita para estar informados de cuando hay vídeo nuevo. También os pedimos que nos sigáis en nuestras redes y que compartáis con vuestros amigos y conocidos. Y que nos dejéis vuestros comentarios, que siempre nos interesa leeros. Dejadnos un emoji aunque sea, para que sepamos que estáis ahí. Y eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!